Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conocéis, mi nombre es Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros a limpiar vuestra casa. Esta limpieza la estoy haciendo por la tarde, acabamos de comer y como habéis visto ya me he preparado mi café para tener fuerzas para hacer todo lo que tengo que hacer y también me he comido una chocolatina Bounty que es chocolate con leche y por dentro llevan coco. Bueno, a mí me encantan y siempre que voy a Action las cojo porque solo las encuentro allí. Lo primero que voy a hacer es sacar las cortinas y ponerlas a lavar. Les quito el hierro que llevan debajo y directamente a la lavadora. Yo normalmente las lavo cada 3 meses más o menos y utilizo percarbonato en el tambor. Esto que veis aquí que pone Oxy-Active en realidad es percarbonato, que bueno, este bote lo tenía vacío desde hace tiempo y aquí dentro es donde pongo el percarbonato ahora. Voy a utilizar el detergente de Marsella, que es el que tengo ahora, y la verdad es que últimamente no me gusta mucho, pero lo tengo que gastar. Y también voy a utilizar el suavizante que estoy usando ahora, que es este del día de albaricoque y nectarina, que la verdad es que huele bastante bien. Y para las cortinas siempre utilizo un programa a 40 grados y con prelavado. Bueno, y ya con las cortinas dentro de la lavadora, pues me voy al salón. Ahí tenemos a Diva durmiendo la siesta. Y hoy voy a comenzar por la mesa de centro, que estaba bastante sucia. No quería molestar a Diva, que estaba ahí tan a gusto en el sofá, aunque ahora la voy a tener que mover. Pero bueno, quería dejarla un ratito más. Este es el limpiacristales que voy a utilizar hoy, es el de Mercadona, que es en aerosol y la verdad es que va fenomenal. Es increíble cómo deja los cristales y los espejos este producto. Ahora voy a guardar los mandos en su sitio en esta cajita de madera que muchas veces me preguntáis por ella y la compré en Westwing. Y bueno, ahora sí que tengo que molestar a Diva, me la voy a llevar a su camita porque me tengo que poner con el sofá, porque esto parece cualquier cosa menos un sofá. Tengo que poner orden aquí. Como no, el cargador. Bueno, siempre en medio, así que lo primero que hago es guardarlo en su sitio, aunque a los 5 minutos vuelve a estar ahí. Pero bueno, esto, la casa es así. Arreglas el sofá y a los 5 minutos vuelve a estar mal, limpias la mesa y vuelve a estar sucia, acabas de limpiar una cosa y ya tienes que limpiar otra y bueno, pues es una rueda y así es la vida. Voy a pasar el aspirador al sofá a conciencia, hoy más que nunca porque bueno, yo lo hago todos los días, pero en esta época más todavía porque Pompi está en plena muda de pelo. No sé si veis las bolitas de pelusa enganchadas en el sofá. Bueno, es una locura el pelo que está soltando ahora Pompi. Entonces, da igual, aunque yo pase el aspirador por el suelo, por el sofá, es que vuelven a aparecer, es de verdad, es exagerado. Entonces, bueno, espero que esto termine pronto. Y menos mal que no es todo el año, son épocas, ahora toca otra vez esta época, pero bueno, simplemente pues hay que ser un poco más cuidadoso con la limpieza.
Y ahora voy a colocar bien los cojines, que siempre os digo que duran 5 minutos bien puestos y es la pura verdad. Y a lo mejor me diréis, bueno, pues Mary, no tengas cojines o ten menos cojines, pero es que no puedo evitarlo, me encantan los cojines. Ahora voy a limpiar la estructura blanca de la mesa con el plumero atrapapolvo. Este es de Mercadona, pero lo tenéis en tiendas como Action o Temu. Y bueno, la verdad es que esta mesa coge muchísimo polvo. Yo lo que hago es limpiarla día sí día no, más o menos, y así la mantengo mucho mejor. Hoy también tenía que limpiar las ventanas. La verdad es que las ventanas es algo que suelo limpiar cada 15 días, pero me da bastante pereza. Entonces hay veces que lo dejo un poquito más, pero bueno, lo ideal es no dejarlo tanto porque también la limpieza es mucho más rápida y más fácil. Para las ventanas, para la parte blanca, me gusta utilizar la pasta de Pink Stuff. También podríais utilizar el Cif, pero bueno, la verdad es que me gusta más la pasta. He comprobado que quita manchas que otros limpiadores no quitan. Y yo lo que hago es, con una esponja Scrap Mummy o cualquier esponja que tengáis, la humedecéis un poquito y vais limpiando toda la parte blanca con la pasta. Después, con una bayeta mojada bien escurrida, enjuagáis el producto. Y es muy importante secarlo para que no queden marcas con una bayeta o un trapo seco. Solamente os he grabado un trocito porque al final es muy repetitivo y no quería que se hiciera pesado, pero obviamente limpio la ventana por dentro y por fuera de la misma manera, las dos ventanas del salón, la de la ventana pequeña también. Y también los rieles, igual. Para los rieles os podéis ayudar con un cepillito pequeño o un cepillito de dientes o lo que tengáis. Pero el procedimiento es el mismo y más que nada pues para que veáis el ejemplo. Una vez ya está toda la ventana limpia, voy a limpiar los cristales por dentro y por fuera con el mismo limpiacristales que os he enseñado antes de Mercadona y con una bayeta especial para cristales. Y ahora ya me voy a la mesa de comedor, que estaba bastante sucia, sobre todo de polvo. Primero le paso el plumero para eliminar el exceso de polvo y que después no se quede todo enganchado en la bayeta, y la voy a limpiar con el multiusos de La Fabulosa de bicarbonato, que huele muy bien y limpia genial. Este producto lo compro en Action, aunque me parece que también lo tienen ahora en Primaprix y tenéis de un montón de aromas. Y tenéis para cocina, para baño, multiusos. La verdad es que hay una variedad muy grande. La lavadora ya ha terminado y lo que voy a hacer es colgar las cortinas inmediatamente, todavía mojadas, pero esto es una manera de que no se arruguen y realmente no hace falta ni plancharlas. Les pongo el hierrito para que haga peso y inmediatamente las cuelgo tal cual. Además, algo que me encanta de hacer esto es el olorcito que se queda en casa de las cortinas recién lavadas. Para mí es una sensación maravillosa. Y además mis cortinas son paneles japoneses, son muy fáciles tanto de quitar como de poner porque van con una tira de velcro, y si lo hacéis de esta manera, ahora nada más sacarlas de la lavadora sí que a lo mejor tienen alguna arruguita, pero del mismo peso se les quitan todas las arrugas y quedan perfectas.
Ahora ya me voy a la cocina y lo primero que voy a hacer es meter dentro del lavavajillas todas las cosas sucias que lo tenía por llenar. Y es que, como os he comentado antes, habíamos terminado de comer y tenía la cocina por recoger. Y esto me hace acordarme de un comentario que recibí hace mucho tiempo de una chica que me decía que por qué limpiaba la cocina si después me tenía que poner a hacer la cena y se iba a volver a ensuciar. Y la verdad es que me quedé así un poco parada, porque no sé vosotros, pero yo tengo la mala costumbre de limpiar la cocina pues después de cocinar, cada vez que cocino, que la verdad es que son varias veces al día. Ojalá no tuviera que hacerlo, pero es que yo creo que vaya, es lo normal, ¿no? Porque por esa regla de 3, ¿para qué vamos a limpiar si luego se va a volver a ensuciar? ¿Para qué vamos a hacer la cama si nos vamos a volver a acostar? En fin, cada uno en su casa, por supuesto que puede hacer lo que quiera, pero no sé, yo creo que lo normal es limpiar la cocina cada vez que cocinamos, que es lo que os digo, es varias veces al día. En fin, simplemente os lo he contado a modo de curiosidad, así que dejadme en comentarios qué opináis sobre esto y cuántas veces limpiáis vosotros al día vuestra cocina. Hoy tenía que limpiar los filtros de la campana extractora y como muchas veces me preguntáis cómo se quitan los filtros de esta campana, cómo los limpio, pues os lo he grabado para que lo veáis. Simplemente ya habéis visto que quitarlos es muy sencillo. Les pulverizo bastante quitagrasas, como veis, y directamente los meto en el lavavajillas y salen perfectos. Aquí tenéis que tener cuidado porque hay dos tipos de materiales en estos filtros. Los que son de aluminio y los que son de acero inoxidable, si no recuerdo mal. Creo que los de aluminio se ponen negros en el lavavajillas, que es lo que os ha pasado a muchos de vosotros. Así que tened cuidado y aseguraros antes de qué material son vuestros filtros para que no se estropeen en el lavavajillas. También tenía que limpiar el microondas, que estaba bastante sucio. Y yo lo hago de una forma muy sencilla, simplemente en un recipiente le pongo agua y un buen chorro de vinagre de limpieza o vinagre de la ensalada, el que vosotros queráis. Y también, si lo preferís, lo podéis hacer con rodajas de limón, zumo de limón exprimido o las mismas rodajas de limón. Lo lleváis dentro del microondas y lo ponéis a calentar entre 6 y 7 minutos a máxima potencia. Y mientras tanto no vamos a estar parados, así que voy a limpiar otras cosas. Cojo una bayeta mojada bien escurrida y le pulverizo un poquito de desengrasante y voy a limpiar toda esta zona de la campana que también coge bastante grasa. Yo lo que hago es que voy enjuagando la bayeta varias veces hasta que está bien limpio para ir eliminando el exceso de grasa y después lo seco todo muy bien y así ya tengo la campana lista para cuando el lavavajillas haya terminado y los filtros estén limpios. Vale, los 6 minutos del microondas ya han pasado, así que con mucho cuidado de no quemarnos, sacamos el recipiente, sacamos también la bandeja giratoria y simplemente con una bayeta mojada bien escurrida vamos limpiando todo el interior del microondas. Y después con un trapo seco lo secamos todo muy bien. Por último, la bandeja giratoria la friego siempre a mano, la seco y la coloco y ahora os enseño el resultado.
Y así ha quedado el microondas sin ningún esfuerzo y prácticamente sin utilizar productos. Ha quedado perfecto y además el vinagre elimina los malos olores. Ahora voy a limpiar la placa de inducción y probablemente si lleváis tiempo conmigo sabréis que mi producto favorito es este spray de Mercadona, que no he encontrado uno igual y os lo recomiendo al 100% siempre y cuando tengáis inducción, ya que para vitrocerámica no sirve, pero la deja perfecta y además en un momento. Otra cosa que tenía que limpiar hoy es la bandeja de la aceitera, el salero y el pimentero. También la aceitera. Son cosas que a veces nos olvidamos de limpiar, pero se van ensuciando mucho también. Yo la aceitera la friego de esta manera porque, si os digo la verdad, la compré como antigoteo, pero no es cierto porque gotea bastante aceite además, y la tengo que fregar de esta manera porque al final la botella se va quedando toda aceitosa y es horroroso. Pero bueno, esta forma de fregarla pues a mí me va bien porque voy con cuidado de que no entre dentro ni agua ni jabón, pero todavía voy en busca de la botella de aceite antigoteo perfecta. Ahora voy a limpiar las encimeras con el mismo multiusos de La Fabulosa. Voy a apartar todo para poder limpiar bien todo en profundidad por debajo. Y mientras tanto tengo puesta la tablet que estoy viendo la serie de Virgin River, Un lugar para soñar, y ya casi estoy terminando, pero no quiero que termine porque me gusta muchísimo. Y no sé si os pasa cuando acabáis una serie que os gusta mucho, esa sensación de ¿y ahora qué hago con mi vida?, ¿no? La verdad es que a mí me pasa mucho y bueno, creo que ahora a mediados de noviembre ponen más capítulos, así que va a tocar esperar. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? Para limpiar los armarios de la cocina me gusta utilizar esta mezcla de agua con alcohol. Y creo que es el producto que más me gusta para limpiar este tipo de armarios. Los míos son de alto brillo y son muy esclavos, la verdad, porque los dedos se marcan enseguida, pero a su favor os diré que son muy fáciles de limpiar. Y ahora voy a limpiar el fregadero que por fin fui a comprar, mi queridísimo Cif de limón, que ya sabéis que me encanta. La verdad es que se me había terminado y como tenía otros productos pues quise gastarlos antes de volver a comprarlo, pero ya lo tengo aquí y la verdad es que el olor que deja es espectacular. Después de limpiar el fregadero siempre me gusta secar muy bien toda la zona de alrededor, incluida la bandeja y los dispensadores. Esto es muy importante que lo hagáis para que no os aparezca moho. Y ahora voy a limpiar el pie del taburete metálico, que esto es horroroso, siempre me quejo, pero es que es la verdad, esto tengo que limpiarlo todos los días. Primero le paso el plumero para eliminar el exceso de polvo y después lo limpio con el multiusos de La Fabulosa, que limpia súper bien el acero inoxidable. Y os quiero enseñar cómo han quedado los filtros de la campana porque ya he terminado el lavavajillas, ahora están un poquito mojados.
pero bueno, ya veis que han quedado perfectos, el marco no ha quedado negro ni nada, así que bueno, yo siempre lo hago así y me funciona muy bien. Y ahora, para terminar, me voy al baño a hacer el repaso rápido. Lo primero que hago es pulverizar este desinfectante para baños de Mercadona por todo el inodoro. También le pongo este gel de flor de cerezo que huele increíble y lo dejo actuar para que hagan efecto los productos. Mientras tanto, voy a quitar un poquito el polvo de los cuadros, que la verdad esta es una zona que me olvido bastante. También voy a cambiar la toalla y voy a limpiar todo el lavamanos. Para la limpieza rápida ahora mismo estoy utilizando este spray de Don Limpio y la verdad es que me gusta mucho cómo limpia y cómo huele, y además elimina muy bien la cal. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine, yes I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make. Después lo seco todo muy bien, sobre todo la grifería. Para mí esto es muy importante para que no se queden marcas de agua. Y ahora voy a terminar de limpiar el inodoro porque ya los productos han hecho su efecto y yo siempre lo limpio con papel de cocina porque de esta manera pues me resulta mucho más higiénico, más cómodo, y cuando termino lo tiro a la basura y no tengo que separar bayetas por las bacterias ni lavarlas aparte ni nada. Me resulta mucho más fácil hacerlo así. Como veis, he cambiado a esta escobilla de silicona y la verdad es que estoy muy contenta con ella porque aparte de que creo que es mucho más higiénica, llega a rincones que la escobilla tradicional no llega. Y por último, en el baño voy a pasar la mopa con estas toallitas para el suelo que compro en Mercadona, que me resultan muy prácticas para casos así en los que de pulverizar el producto, sobre todo en la zona del inodoro, el suelo se mancha y es una forma rápida de limpiar el suelo sin tener que llenar el cubo de la fregona ni nada. Y además deja un olor muy rico, así que para estos casos yo os las recomiendo. A lo mejor no para fregar todo el suelo, pero para el suelo de los baños me gustan mucho. Y ya para terminar esta rutina de limpieza voy a pasar el aspirador por toda la casa, empezando por la entrada. Sobre todo voy a aspirar bien la alfombra por debajo y voy a apartar el mueble también de la entrada que bueno, pues son cosas que a veces nos olvidamos y tenemos que hacerlas de vez en cuando para poder limpiar por detrás de los muebles, sobre todo muebles de este estilo que se pueden retirar con facilidad. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like porque con este simple gesto apoyáis el canal y me ayudáis un montón. Tampoco olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Antes de irme, os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí también para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.